the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola amigos de La Mula, esta es una edición muy especial de Cuaderno de Economía. Hoy día nos acompaña Gonzalo Quijandría Fernández. Él es pues abogado, fue periodista, ejerció, mejor dicho, el periodismo un tiempo y actualmente es gerente de asuntos corporativos, director legal, ambiental, social de Minera Minsur del grupo Breca. Con él vamos a hablar, como no, de la situación macro de la minería, ¿no? Y todo ello para decantar ya, ¿no?, desde lo macro hacia lo micro, y en concreto en su campo, ¿no?, que es la gestión medioambiental, social, ¿no?, la responsabilidad social, como no, un sector que siempre es sensible y que siempre ha generado, pues, no voy a decir ciertas polarizaciones para no ser diplomático, pero sí, pues, un sector, digamos, complicado, complejo. La primera reflexión que se me viene a la mente, ¿no? Ya todas las actividades mineras ya se han abierto en esta fase 3, ¿no? Un poquito haciendo una historia reciente de los últimos 3 meses, ¿cómo los pilló a ustedes o cómo tú observas que pilló al sector minero esta suerte de apagón, ¿no es cierto? Y después, si nos puedes comentar un poquito cómo los encontró a ustedes que gestionan 3 operaciones mineras, ¿no? Es decir, dos extractivas y una industrial minera, ¿no? A ver si podrías darnos una lectura en rápida reacción de estos 3 meses de pausa, de apagón. Y nuevamente, gracias, Gonzalo, y bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. En realidad, sí, haciendo un recuento fue bastante complicado porque la primera tendencia hacia el día 15, 16 de marzo, cuando obviamente ya teníamos algunos días, pero no eran tantos tampoco, en que se hablaba de que se debía dar una cuarentena en algún momento en el país, y que creo que el gobierno fue uno de los primeros en tomarla y hacerla además rigurosa durante este tiempo bastante extendido. Y la primera reacción del sector minero fue, nosotros nos encontramos en zonas bastante aisladas, creo que estamos en capacidad de operar, nuestros sistemas de salud dentro de las operaciones responden a estándares adecuados. Creo que se pensó ilusamente de que se podía manejar sin necesidad de detenernos, mirar nuevos protocolos, adaptarlos, entender qué está pasando en el resto del mundo y volver a operar. Esto generó que los primeros 3 o 4 días, sin entender muy bien cómo estaban ocurriendo las cosas, no sabíamos cómo manejar ciertamente como sector la pandemia, en el sentido de que, y los abastecimientos, ¿cómo se van a dar? Se han prohibido los viajes interprovinciales, ¿cómo vamos a hacer cambios de guardias? Nuestra gente no se puede quedar permanentemente en las operaciones. La cuarentena ciertamente cogió a cientos de miles de trabajadores mineros fuera de su hogar y en ese momento les dicen quédate ahí. Creo que la primera reacción fue tratar de entender y en algunos casos de algunas empresas decir yo puedo seguir operando. A los pocos días, yo te diría que antes de la primera semana ya nos habíamos dado cuenta que no, que lo mejor era desmovilizar a las personas, que éstas retornen a sus hogares, llegar a protocolos con el conocimiento de lo que ya se tenía, pruebas en la gente para que suba y lograr que los campamentos mineros, por más aislados que sean, se constituyan en zonas donde se puede hacer cierto control de no contagios masivos, no contagios comunitarios, y luego de esto poder retomar operaciones. Eso nos tomó por lo menos un mes y en el camino algunas empresas decidieron no hacerlo, otras sí. Pero lo cierto es que al día de hoy y después de 3 meses, todas las empresas tienen un protocolo, todas han logrado bajar al personal que estaba en operaciones, hacer pruebas, lograr además protocolos de aislamiento que implican muchas cosas, ¿no? Ahora se están trabajando dentro de las minas en lo que se llaman células, por ejemplo, donde tienes grupos de trabajo reducidos que guardan una distancia de 1,5 o 2 metros por persona en todas sus labores y nunca se separan. Esas personas Correcto. almuerzan juntas, hacen sus labores juntas para no crear estos ambientes de contagio colectivo, ¿no? Un Entonces, poquito, todos... Gonzalo,
Perdona que ¿sí? me interrumpa, Ujú. este mes al que te refieres, para que los moleros y las moleras nos entiendan, correspondería pues a este corte entre el 15 de marzo y quizás, corrígeme, ¿no? Quincena, veintena de mayo, ¿no? Cuando ya un Tal poquito cual. la cosa comenzó a moverse, ¿no? Tras esa quincena de mayo, ¿no? Sí, en el camino hubo varias cosas, ¿no? Porque el primer decreto, el 044, exceptúa a la minería porque el gobierno también dice, bueno, pero los mineros están en zonas aisladas, con ellos no va a haber problema. Y en realidad no se trata de eso. O sea, creo que nos ha servido para que todos nos demos cuenta cuán integrados estamos como sector a toda la economía local. O sea, no se trata de que ellos hacen su trabajo ahí en la mina y nadie los va a contagiar. No es Ujú. así. Al poco Claro. tiempo nos dimos cuenta de la cantidad de interacciones que hay diariamente con el resto de la comunidad y que era imposible mantener a cientos de miles de personas aisladas en una operación y que lo que había que hacer estos primeros días era hablar con el gobierno y permitirnos, primero que nada, primera decisión, desmovilizar a las personas que estaban ahí. Correcto. Segunda decisión, presentar protocolos adecuados que nos permitan, por ejemplo, importar test para poder hacerle test a todas las personas que suban. Y tercera decisión, ya comenzar a movilizar nuevamente y movilizar también a nuestros contratistas. Cuarta decisión que se ha tomado, y esta no es muy pública, llegar a protocolos con las comunidades. Cuando te das cuenta lo integrado que estás con las comunidades alrededor, ahí dices, yo no es solamente tener un protocolo con la operación, necesito un protocolo con la comunidad. Y llegar a ese protocolo con la comunidad ha sido un reto bien importante. Justo ahí quiero detenerme para pasar a la segunda pregunta o reflexión. Gonzalo, ustedes gestionan, eh, lo dicho, tres operaciones, dos mineras, una pues, me permito decirlo, minero industrial, ¿no? Con Tal todos cual. los bemoles, ¿no? Que en materia medioambiental, con todos los bemoles en materia social, en fin, con todos los problemas que las contingencias, ¿no es cierto? Y desde luego también los casos de éxito que ello conlleva. En rápida reacción, Gonzalo, ¿podrías contarnos a los muleros y a las muleras, o a través de ideas fuerzas, en rápida reacción, repito, cuál ha sido el enfoque, por ejemplo, de MINSUR en materia de responsabilidad social, ya que estamos hablando, por ejemplo, de esto tan interesante que habla de generar sinergias de protocolos sanitarios con las comunidades, ¿no? Los programas de desarrollo, la gestión medioambiental, social. En rápida reacción, Gonzalo, nos podrías justamente, para conectar lo que nos estabas contando con esta segunda reflexión, por favor. Yo te diría que hemos tenido una experiencia bastante interesante porque es justamente una de las cosas que se critica al gobierno central es no haber convocado, ¿no? A la sociedad civil, a las empresas, digamos, a más personas para lograr atender esta pandemia, sino que se ha querido manejar a nivel centralizado, en grupos cerrados dentro de los ministerios, ¿no? Y sobre todo el tema de una alianza público-privada que era importantísima acá, ¿no? Eso sí lo logramos con las regiones donde operamos. Nosotros, en regiones que no te puede decir que sean necesariamente de una filosofía completamente abierta a la propiedad privada, ¿no? Puno, Tacna, llegamos rápidamente a un entendimiento con los gobiernos regionales de ambas zonas, Iquique también, donde tenemos la fundición efectivamente. En Pisco, Y lo sí. primero, en Pisco, ¿no? Lo primero que se hizo fue convenios de cooperación. Y, por ejemplo, en Tacna, ¿no? Me dijeron, ¿qué cosa es lo principal acá? Y dijimos, mira, de la experiencia de estas primeras semanas, lo principal es conocer nuestro estado de salud, evitar los contagios a través de test, a través de pruebas, y las mejores son las moleculares, pero está complicado hacer pruebas moleculares. El gobierno de Tacna nos dice, yo tengo un laboratorio, pero hay que implementarlo. Al poco tiempo nos dijeron, se necesitan estos 3 aparatos y hay 3 disponibles en tal parte del mundo. Nosotros como empresa privada tenemos mucho más velocidad y capacidad de comprar esos insumos médicos que el Estado, ¿no? Y que un gobierno regional. Inmediatamente hicimos esa donación, un termociclador, lancetas para las pruebas. Hoy en día Tacna es la única, o una de las pocas regiones, no la única, pero es una de las pocas regiones, fue de las primeras, en tener capacidad de prueba molecular. Yo los invito a ver los números de Tacna. Si bien es cierto, con la nueva apertura de comercio se han comenzado a incrementar los contagios, pero Tacna ha tenido un manejo interesantísimo de
de la pandemia. Y en gran parte se debe a que el gobierno regional supo reaccionar rápido y decir, yo tengo que hacer pruebas, y las mejores pruebas, las moleculares. Hoy, como te decía, Tacna tiene ese laboratorio y fue simplemente llamar a la empresa y decir, ¿qué necesitamos? Lo mismo se está logrando con respecto a Puno, que también tiene un laboratorio, demoró un poco más, pero en el mismo sentido, en Puno se está trabajando y tenemos un convenio con la red de salud. Se dijo, ¿qué necesitamos? Camas, un laboratorio. Y rápidamente el sector privado, que es limitado en esa zona, porque somos pocos, se movilizó, ¿no? Yo creo que eso se ha podido hacer a nivel nacional. Te pongo un ejemplo bien claro. Mira, en Antauta, que es la localidad que queda frente a nuestra mina San Rafael, en Puno, Esto es yo en tenía Puno. en Puno, una localidad de 2.000 habitantes, y hace 4 años que miramos la posta de salud y dijimos, esto tiene que mejorar. Hemos hecho gestiones durante 4 años ante el Ministerio de Salud para que nos permita hacer una mejora en la posta, subirla de grado y entrar a trabajar bajo modalidades distintas. Probamos obras por impuestos, probamos inversión directa, todo tipo de modalidades, y el expediente sigue dando vueltas en el ministerio. Justo Nosotros con eso la te iba pandemia, a preguntar, sí, Gonzalo. O sea, estas sí, iniciativas, bueno, primero para situarnos en un espacio temporal, imagino yo, se dieron entre quizás la última mitad de mayo y pues todo el mes de junio, ¿no? sí, Eso por un lado. Por otro lado, en estas iniciativas, vamos a decirlo entrecomillado, ¿no? Hubo o existió un divorcio con el gobierno, un divorcio amigable, desde luego, si es que eso existe, pero digamos, ustedes lo hicieron como parte de una iniciativa dentro de lo que yo te preguntaba, ¿no? De este enfoque de responsabilidad social, ¿no? Una iniciativa totalmente propia y desde la participación privada. sí. O sea, obviamente uno de los éxitos para combatir la pandemia es que no estás solo y que trabajas en comunidad, y eso ha sido un aprendizaje, si se quiere, importantísimo para empresas privadas y para la propia comunidad. Se tiene que trabajar en conjunto. Nosotros, por ejemplo, tenemos un cliente en el norte de Italia, una fundición que nos compra estaño. Lo llamamos inmediatamente al gerente general de esta empresa, un italiano, y le dijimos, ¿qué has hecho para seguir operando en el norte de Italia durante toda esta pandemia? Nos dio 5 o 6 ejemplos muy claros, todos tenían que ver con el trabajo que había hecho de coordinación con las autoridades de la región de Lombardía. Eso nos llevó a decir, hay que trabajar esto directamente con las autoridades locales. Y lo que te contaba de la puesta de salud de Antauta, nosotros hemos tomado licencias que nos permiten las legislaciones durante esta etapa de pandemia, y hemos reconstruido completamente la posta médica de Antauta. Ya le estamos entregando esta semana completa. No hemos tenido que pasar por el Ministerio de Salud, lo hemos hecho directamente con la región a través de nuestros convenios regionales, y hemos podido superar 4 años de burocracia centralizada. ¿Por qué? Porque había necesidad de hacerlo. Y eso creo que es un aprendizaje, ¿no? O sea, no puede ser tan indolente la burocracia del gobierno central, la centralizada, la que está acá. El Ministerio de Salud, cuando mira un expediente, dice, Antauta, en Puno, que espere. La pandemia nos ha permitido decir, esto no puede esperar más. Queremos hacerlo. Empresa privada con los recursos y gobierno regional y local con la capacidad de hacerlo, y ahí está. Invito a cualquier institución a ver que esto se puede hacer, evitando además cualquier tipo de corrupción en el camino, que es justamente una de las grandes cosas que impide a los burócratas firmar aprobaciones, ¿no? Claro, Eh, es estos miedos a las fiscalizaciones, ¿no es cierto? Y evidentemente, pues, una exposición a un costo pues no medible como la corrupción. así es. Esta es una pregunta un poquito ya más general, quizás, ¿no? Uh -huh. Desde la gestión, vamos ahora sí a ponernos un poquito críticos con el sector. Es un Uh -huh. sector que evidentemente nadie niega, Gonzalo, que genera pues divisiones, que genera polarizaciones, que genera pues un ecosistema ideologizado, ¿no? Pero hay cosas que también son ciertas, ¿no? Que cuando se habla de minería, no necesariamente uno tiene que estar sentado a la izquierda o a la derecha de Dios, uno no necesariamente tiene que ser estigmatizado como pro o anti. En fin, yo creo que el diálogo es clave, ¿no? Eso ya lo digo, perdóname, en primera persona. Yo creo que el diálogo es clave, yo creo que abrir espacios de diálogo, ¿no? Tú hablas, por ejemplo, de la iniciativa privada.
¿no? Hay que abrir estos espacios de diálogo, desde luego, con el Estado, con el gobierno. Has mencionado dos cositas muy críticas que tienen que ver con corrupción y que tienen que ver con manejo burocrático, presupuestal, políticas públicas, etcétera. Pero ya esta pregunta es un poquito más genérica, pero es genérica, pero tiene que ver puntualmente con ustedes, con MINSUR. De la gestión ambiental, Gonzalo, de la gestión social, del acuífero, que es tan importante, la sostenibilidad de las comunidades alrededor de la creación. ¿Cuál crees tú que sea el valor añadido, el valor agregado de MINSUR que no tienen las otras? Sí, yo te voy a permitir una licencia que es, permíteme no mencionar a las otras porque también tengo No, cierto espíritu de no querer, yo pero tampoco las cada he uno entenderá. mencionado. Sí, te agradezco eso. Cada uno entenderá, pero creo que acá hay un valor fundamental. El primero, el tema fundamental es confianza, ¿no? Y generación de confianza es bien complicado. Sobre todo para un sector como el sector minero, y esto es a nivel mundial. Te digo, eh, el minero es tal vez de las pocas industrias, junto con energía, petróleo, etcétera, extractivas, ¿no? Básicamente que no escogen dónde hacer su negocio, sino que tienen que ir a hacer su negocio donde esté el recurso. Cuando uno pone una bodega, uno escoge más o menos dónde está el mercado, dónde me van a comprar. Cuando uno pone una industria, uno puede ver claramente dónde está la mayor capacidad para, con menor costo y con menores impactos, poder poner una industria. En el caso minero, uno no escoge eso, tiene que ir donde está el recurso. Entendemos que en algunos casos ese recurso nunca va a poder salir de ahí porque está en lugares como reservas naturales, patrimonio arqueológico, donde uno no debe y no puede tocar, obviamente. Pero cuando esta situación no se da y está ciertamente en un lugar asequible y donde podría desarrollarse un proyecto minero, igual hay un reto adicional. Y el reto adicional es que tú eres el nuevo en el barrio siempre. El minero siempre tiene que acercarse a un lugar a donde no pertenece, donde no estuvo generando ese recurso antes. El agricultor labra la tierra que labró su padre y su abuelo, ¿no? Normalmente es así. Y siempre se ha labrado la tierra en esa zona. El minero no, el minero tiene que llegar a una zona donde usualmente no se estaba desarrollando esa actividad y convencer a las personas que se desarrolle una actividad que es bastante intrusiva, que tiene impactos, que genera una serie de temas que generan esta desconfianza. Y uno tiene que comenzar a ganarse la confianza para decir, oye, yo puedo controlar mis impactos. Y si no, puedes, soy no solamente regulable, debo ser regulado. Acuérdense que estamos tomando una concesión que es recursos naturales que pertenecen al Estado peruano. Esa es nuestra realidad. Acá uno no descubre petróleo y le pertenece al dueño de esa tierra superficial, le pertenece al Estado, todos los recursos que están en el subsuelo. Entonces uno viene con una concesión de un gobierno central a una zona apartada y decirle, mira, acá el gobierno central me ha dado el permiso para explotarlo y tiene que ganarse la confianza. Es bien complejo. Y esa complejidad ayudan los años. Ese es un primer valor diferencial. MINSUR tiene 40 años operando en Puno, y eso creo que ya te ayuda hoy en este momento. Son como las canas y este es el viejo vecino que está acá hace mucho tiempo. Obviamente, no vamos a permitir que ese viejo vecino haga lo que le da la gana. Eso lo tiene que decir la comunidad. Pero ya nos conocemos, ya sabemos cada uno cómo es y ya tenemos cierto tiempo trabajando. Y esto además ha generado que tengamos generaciones de trabajadores que han pasado por MINSUR, de Puno y de todo el sur del país, y que saben perfectamente cuáles son los estándares, ¿no? Y luego de 40 años uno puede decir, mira, dentro de toda la zona de Puno, donde hay altísima contaminación, justamente están todos los monitoreos actualmente y uno puede determinar claramente dónde dónde los impactos no están afectando el ecosistema. Y uno puede ver claramente si está o no está MINSUR ahí. Te puedo decir hoy con claridad, hay 52 puntos de monitoreo, por ejemplo, en el río Ramis, y el único punto donde se cumplen los estándares de calidad ambiental es donde está MINSUR. ¿Cuáles son los otros? La Rinconada, los pueblos cerca al lago Titicaca, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno ve el mapa y dice, mira, pero Puno está altamente contaminado, uno tiene que mirar claramente, oye, pero ¿quién hizo su trabajo y quién no lo hizo? Y la gente en Puno sabe que MINSUR, no te digo todo el mundo, pero las personas que están cerca saben que MINSUR tiene 40 años haciendo su trabajo tratando de preservar y cuidar sus impactos. Y lamentablemente eso no ocurre en toda la región. Estamos hablando de una de las regiones donde más minería informal hay, por ejemplo, del país.
Sí. donde más narcotráfico hay, donde más contrabando hay. Es bien complicado manejarse así y decir, oye, pero yo soy formal, yo cumplo la ley. Esas situaciones, quien está en Puno sabe, pero hacia afuera también es bien común, lamentablemente, generalizar, como se generaliza en todo el sector, ¿no? O sea, sabemos que estamos en un sector, sobre todo aquellos que no pertenecen no tienen ningún código de conducta, ningún gremio, que por más que sea formal o informal, hay actores pues que no han respetado ni siquiera la normativa local, ¿no? O sea, yo te acabo de mencionar la Rinconada, y en la Rinconada no estamos hablando únicamente de informales. Ahí hay trabajadores formales que han recibido concesiones del Estado, de los cuales nadie vigila. Ujú. Correcto. Gonzalo, te voy a hacer una última pregunta y la voy a dividir en dos meditaciones. Hace una semana, o poco más de una semana, el MEF ya otorgó o trasladó fondos al Ministerio de Cultura, ¿no?, para levantar una tarea pendiente, que era la identificación total, ¿no?, de pueblos originarios y tribales, ¿no? Es una tarea pendiente, me parece, desde hace casi una década, ¿no? Esta es la primera parte de la pregunta. Ustedes saludan esta iniciativa, desde luego, pero yo quiero saber cuál es tu reflexión, porque siempre la fórmula ha sido Estado, empresa, extractiva, ¿no es cierto? Y un poquito como que la comunidad venía después, si es que venía, ¿no? Entonces, da la impresión de que en este levantamiento de información, a propósito de la identificación total de pueblos originarios y tribales, un nombre larguísimo, ¿no?, ha pasado un poquito lo mismo, ¿no? Se convocó, de acuerdo a medios, a la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, participó evidentemente el MEF, participó evidentemente el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, pero las comunidades no. Entonces, la primera parte de esta pregunta, ¿ustedes saludan esta iniciativa? ¿Cuál es tu reflexión? ¿Qué piensas en torno a esta iniciativa de levantamiento de información? Sí, el tema de consulta previa es un tema con el que venimos conversando hace mucho tiempo. Recuerden que el convenio 169 se firma en el segundo gobierno de Alberto Fujimori, o sea, hace muchísimos años. Y lo que ciertamente no asumimos durante tantos años es justamente esa identificación. Para el inversionista lo más importante es la certidumbre, o sea, para el minero sobre todo. ¿Qué pasa? Que no cualquiera puede hacer minería, necesitas lamentablemente que hacer una inversión bastante importante para poder hacerlo con estándares de calidad que te permita además vender tu mineral en los mercados mundiales cada vez más exigentes, ¿no? Hoy en día te exigen esos estándares mínimos ambientales y sociales. Entonces, si vas a invertir tanta cantidad de dinero, lo primero que quieres saber es, oye, yo voy a poner plata y quiero saber dónde la voy a poner. ¿Puedo hacerlo acá o no puedo hacerlo? ¿Voy a tener requisitos mayores o no? Y uno de estos principales siempre fue la consulta previa, que es una obligación del Estado. O sea, es el Estado el que tiene que comunicar o consultar a las comunidades indígenas de la zona. Y eso es un paso que puede ser muy largo en algunos casos, sobre todo teniendo en cuenta cómo maneja sus tiempos el Estado, ¿no? Entonces, uno quiere saber si ese requisito va a existir y quiere saberlo de antemano. Entonces, la mejor manera es tener un inventario, si se quiere, o una lista, un catálogo, un rol de dónde están las comunidades originarias que aceptamos como Estado peruano. En realidad, entiendo que el primer esfuerzo que se hizo cuando el doctor Iván Lanegra hizo como viceministro este primer levantamiento de información de comunidades indígenas, fue un primer esfuerzo, pero en nuestra opinión todavía quedó trunco porque dejó abiertas muchas comunidades que, digamos, no se había hecho ese levantamiento absoluto de saber si eran o no eran comunidades indígenas y quedaba en el limbo y uno no sabía si ciertamente en cualquier parte del Perú estaba operando o no en territorio de comunidades indígenas y si tendría que hacer consulta previa o no. Y eso lo dejaban a un larguísimo y complejo procedimiento burocrático, cuando eso debía ser un conocimiento de todos. O sea, alguien va a venir a invertir y dice, ¿hay o no hay comunidades indígenas acá? Como en cualquier parte del mundo que lo tiene de manera ordenada. Entonces, yo creo que ese primer catálogo, rol, debe cerrarse, si se quiere. Es decir, estas son, Terminarse, ¿no? obviamente, Terminarse claro. dentro de este contexto de la Así es. consulta previa, ¿no? Que es lo que no lo mencioné, ¿no?
un pequeño paréntesis, porque esta identificación, como tú bien indicas, Gonzalo, se hace dentro de este macro concepto de la consulta previa, ¿no? Debería pues Así ya, es. porque además eso, y me parece que les dará a la industria extractiva un nivel de predictibilidad, ¿no es cierto?, que va a ser pues muy interesante para las actividades, ¿no? Así es. Miren, el sector minero nunca se ha opuesto a la consulta previa. Lo que se opone es al exceso de burocracia en estos procedimientos. Es decir, esto que debería ser algo simple, en beneficio de la comunidad indígena y obviamente también en certeza de la empresa, no puede caer pues en manos de, tiene que haber un informe previo, un informe segundo, tercero, en realidad esto debería ser de conocimiento de todos y todos estar de acuerdo y un consenso generalizado de que estas son las comunidades que tienen que, o que tienen el derecho de la consulta previa, ¿no? Correcto. Gonzalo, la segunda parte de esta pregunta es un poquito filosófica. Vamos a ponernos un poco en plan reflexivo, filosófico, romanticones, ¿no? En el buen sentido de la palabra. ¿Qué lecciones le has dejado al sector, a la minería, a la industria extractiva en general, no sé, a la industria de los hidrocarburos, a la polimetálica? ¿Qué lecciones, qué nos ha enseñado o qué nos está enseñando esta pandemia y qué podemos esperar si tú puedes hacer esta lectura? Perdona, la pregunta es complicadísima, a ver si la resuelves en 2 minutitos, pero ¿qué podemos esperar a futuro? ¿Va a cambiar el ethos, el espíritu de la minería? ¿Vamos a ser más responsables con el medio ambiente? ¿Qué lecciones nos está dejando esta pandemia como industria? Muchísimas, gracias por la pregunta y voy a hacer hincapié a que te estoy respondiendo a título absolutamente personal como Gonzalo Quijandría. Esto no es algo que hayamos hecho todavía el ejercicio necesario de reflexión como sector y ni siquiera como empresa dentro de MinSur. Todavía estamos viendo y aprendiendo lamentablemente de esta pandemia y algunas cosas que en realidad ya como peruano, te digo, nos deben llevar a reflexionar y hasta a sentir cierta vergüenza, porque lo que ha ocurrido con nuestro sector salud, cualquiera que tiene que convivir con comunidades o con personal, porque tenemos muchísimo personal dentro de los colaboradores, trabajadores en MinSur, que utilizan servicios de salud pública, puede decir, como país no podemos seguir viviendo con un sistema de salud público de este tamaño. Nosotros hemos sido un gran generador y somos un gran generador de recursos para el país, y que esos recursos no hayan sido destinados a algo tan elemental como tener un sistema de salud mínimo en el país es una primera gran reflexión. Que se hayan destinado recursos a cosas que han tenido mucho menor importancia, que tengamos el Gran Teatro de Lima y el Centro de Convenciones y no tengamos a la vuelta de la esquina siquiera un hospital con mínimas condiciones de camas UCI y oxígeno, es una vergüenza. Y esto no es de cuestión de decir, nuestros últimos gobernantes, no, esto es todos como país, porque creo que no levantamos la mano suficientemente y no dijimos, oye, el sector salud es suficientemente importante como para dejarlo únicamente en manos de los médicos de la Administración Pública de Salud. Creo que esto requería un debate de todos, ¿no? Sobre todo como sector, como gran generador de recursos, no haber destinado rápidamente o haber exigido que esos recursos se destinen a saneamiento y salud, que creo que nos hubiera dejado en mejor pie ante esta pandemia, ¿no? Esa es una primera reflexión. La segunda tiene que ver justamente con esta comunicación necesaria con comunidades. Nosotros muchas veces esperamos y decimos, no, tiene sus ideas el gobernante, el alcalde, hay que esperar a ver qué cosa opina de nosotros y después nos acercamos y vemos. En realidad, esta pandemia nos hizo que en el minuto uno estemos sentados con alcaldes, con gobernadores regionales, con los que antes seguimos teniendo serias discrepancias respecto a cómo ver el mundo y cómo ver nuestra actividad. Sin embargo, teníamos claro que, y tenemos claro que hay que atender a comunidades, hay personas que requieren de nuestra acción inmediata y hay que ver cómo atender estas necesidades y dejar para después, para más adelante, esos debates que lo que hacen es impedirnos sentarnos a hablar de lo importante. Y lo importante es cómo está nuestro sector salud, cómo está nuestro sector educación, cómo está nuestra población adulta, cómo está nuestra población joven. Creo que todo lo demás puede y debe ser motivo de diálogos largos y tendidos.
pero no dejar de lado, no impedir que esas discrepancias en cómo vemos el mundo y cómo vemos nuestro sector nos impiden no atender lo importante, sobre todo sabiendo que los recursos están ahí y han estado por años y siguen estando ahí. O sea, es un nudo que mantenemos en la garganta, de verdad, como peruanos, saber que se han generado tantos recursos y se fueron donde no se debía ir, o siguen ahí, ¿no? Primera lección, y que espero no se vuelva a repetir ni como sector ni como peruanos. Y sobre todo, Pero pues, sí, aprender, ¿no? Aprender que es lo importante. Y, cómo no, abrir espacios de diálogo, ¿no? Empresa privada, Estado, comunidad. Y esto tiene que ya ser parte del espíritu de una industria que pues, registra el 60% de nuestras exportaciones. Así que tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que abrir estos espacios de diálogo. Gonzalo Quijandría Fernández, las puertas de la mula están abiertas para ti, que no sea la gracias. última vez, por favor. Cuando gusten, acá encantado, y sobre todo ahora que la tecnología también nos permite estar cerca, ¿no? Así es, así es. Bueno, te deseo lo mejor y nuevamente, muchas gracias, Gonzalo, por tu tiempo. Gracias a ti, gracias a todos los que nos están siguiendo, nos siguieron para entender un poco más, y encantado cuando quieran de seguir conversando de estos temas. Cualquier diferencia respecto al sector, creo que podemos atenderla y conversarla, pero como peruanos tenemos una serie de temas urgentes que hacen que dejemos de lado por un rato esas diferencias. Tenemos que hacerlo. Así es, que haya diálogo. Gracias nuevamente, Gonzalo. Que pases bien. Gracias. Saludos. Igualmente. Gracias, cuídense.